Cuando Sara oyó la risa de su hermana menor resonando detrás de la puerta, el salón de baile estaba lleno del sonido de los invitados chocando sus cubiertos de plata contra las copas de cristal, esperando a que el novio besara a la novia bajo el arco de flores. Se quedó paralizada cerca de los baños. Las voces llegaban desde la puerta entreabierta del pasillo de servicio. Una rendija de luz temblaba en la grieta. Dios, es tan ingenua como una niña. 3 años y nunca se dio cuenta de que yo era tu amante. Chloe soltó una risa suave, pero había tanto triunfo en aquella risita que Sara sintió como si estuviera escuchando a una desconocida, no a su hermana. Ningún grito escapó de sus labios. Su bolso de diseñador no se le cayó de las manos. Solo se movieron sus dedos, de forma instintiva, buscando su teléfono. La pantalla se iluminó, reflejándose sobre las elegantes baldosas de mármol. Sara pulsó grabar. Detrás de la pared, Carter respondió, baja la voz. Por aquí pasa gente. Su voz era irreconocible. Había desaparecido el tono suave y cariñoso que había usado en su brindis media hora antes, cuando prometió proteger y amar a Sara. Ahora sus palabras destilaban irritación, como si su novia le molestara incluso estando ausente. ¿Tienes miedo?, se burló Chloe. Ya es demasiado tarde para eso. Ya firmamos la licencia de matrimonio. Solo tenemos que sobrevivir a este circo y entonces por fin podré quedarme con aquello por lo que he estado soportando sus dulces sonrisitas. Sara solo había salido de la recepción unos minutos. El intenso aroma de los lirios y los cegadores flashes de las cámaras la habían hecho sentirse asfixiada. Ahora la celebración parecía estar a millones de kilómetros. Prometiste encargarte de los papeles justo después de la ceremonia, siseó Chloe. No alargues esto. Mamá la convencerá. Le dirá que una esposa debe confiar en su marido. Transcript API Creative. Obtén la API de transcripción de YouTube. Extrae transcripciones de vídeos de YouTube con una simple llamada a la API o mediante el protocolo de contexto del modelo. Obtén la API de transcripción de YouTube. Patrocinado. Lo recuerdo, dijo Carter. Pero Arthur Vance no es idiota. Era el antiguo socio de negocios de su padre, no un simple vigilante de centro comercial. Su madre ejercerá presión y Sara firmará. Primero el poder notarial, luego las acciones con derecho a voto en la junta y, por último, hipotecar la casa adosada para nuestra empresa conjunta. Tú misma lo ideaste. Sara apoyó el hombro contra la pared fría. Su mente estaba completamente en blanco, salvo por unas pocas palabras aisladas que resonaban en su cabeza. Poder notarial, acciones, casa adosada, mamá. ¿Y si no firma?, preguntó Carter detrás de la puerta. Chloe resopló. Firmará. Siempre intenta ser la perfecta, la correcta. Su querido padre la convirtió en la niña de oro y mamá la convirtió en la hermana mayor culpable que me debe algo. Es una combinación muy conveniente. Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Sara. Se la limpió con el dorso de la mano. El dolor agónico pareció apartarse, dejando paso a una lucidez aterradora y cristalina. La voz de Chloe se volvió más atrevida. Durante 3 años he tenido que escucharte llamarla tierna y especial. Y luego vienes a mi cama y confiesas que acostarte a su lado te duerme del puro aburrimiento. Deja de hacerte el novio decente. No lo hago por diversión. Sabes que es por el dinero. La pausa fue breve. Luego Carter dijo algo que no podía justificarse como un arrebato de rabia. Su fondo fiduciario no va a transferirse mágicamente a mí. No soy idiota. Pero si consigue meterme en el negocio, me da acceso y pone su capital en un proyecto conjunto, todo cambia. Puedo sobrevivir a un divorcio después. Lo importante es no asustarla ahora. Sara miró el espejo al otro lado del pasillo. La novia que le devolvía la mirada se había convertido en una extraña en cuestión de segundos. Con cada frase pronunciada detrás de aquella puerta, su mirada se volvía más serena. Desde el salón, la voz del DJ retumbó por los altavoces. Damas y caballeros, en unos instantes les invitamos a dirigir su atención a las pantallas para ver un hermoso vídeo que relata la historia de amor de Sara y Carter. Los invitados estallaron en aplausos.
Chloe volvió a reír. ¡Qué bonito! Una historia de amor. Espero que no haya imágenes tuyas escapándote de mi apartamento. Cállate, espetó Carter. Contrólate. Ve corriendo con tu hermana. Dile lo que quiera oír. No podemos permitirnos una escena ahora. Solo quiero terminar esta farsa. Sara soltó una exhalación casi imperceptible. La grabación seguía en marcha, capturando el derrumbe de la ilusión que ella había protegido cuidadosamente durante 3 años. Mamá se pondrá de mi lado de todos modos, dijo Chloe, suavizando el tono. Siempre me elige a mí. Se compadece de mí porque mi padre era un inútil que bebió hasta matarse, mientras yo tuve que crecer a la sombra de tu princesa rica. No llames princesa a Sara delante de la gente. En público la llamo mi dulce niña. Entonces sigue haciéndolo. Y después del divorcio, te casas conmigo. Lo prometiste. Primero tenemos que conseguir aquello por lo que empezamos todo esto. Eres mi cabrón favorito, Carter. ¿Pensabas que estábamos en esto por romance? No. Se trata de justicia. Ella siempre lo ha tenido todo. Yo solo tuve las quejas de mamá y a mi padre borracho desmayado en el sofá. Ahora me toca a mí. Sara ya no estaba llorando. Si abría la puerta de golpe en ese momento, empezarían a mentir y su madre recitaría su mantra de siempre. Sé la persona madura, Sara. No, no les permitiría esconderse. Cuando las voces se apagaron, Sara guardó el archivo de audio. Se retocó el pintalabios con un pañuelo y sonrió. La sonrisa no era de novia, pero era sincera. 1 minuto después, Chloe salió del pasillo de servicio. Al ver a Sara, se quedó paralizada una fracción de segundo, pero enseguida estiró los labios en una sonrisa tierna y fraternal. Sara, ahí estás. Todo el mundo te está buscando. Has estado llorando de felicidad. Chloe inclinó la cabeza, intentando medir la expresión de su hermana, pero Sara ya había pasado de largo. Carter apareció segundos después. Sus ojos se clavaron de inmediato en el teléfono que Sara tenía en la mano. Cariño, ¿dónde te habías metido? ¿Está todo bien? Sara lo miró. Su mirada era tan inquietantemente serena que él fue el primero en apartar la vista. Esta noche muchas cosas han quedado perfectamente claras. Él frunció el ceño, pero un camarero pasó cerca y el novio decidió no hacer preguntas innecesarias. Sara abrió el camino de vuelta al salón de baile. Por dentro estaba temblando, pero por fuera se mantuvo entera para el momento que tenía que ocurrir delante de testigos. El salón de baile del club de campo estaba lleno de familiares, amigos de la universidad, compañeros de trabajo y socios de negocios de su difunto padre. Nancy, su madre, estaba ajustando el brazalete de Chloe. Martha Davis, una vieja amiga de la familia, notó de inmediato el rostro de Sara. ¿Qué ocurre? Emily, la mejor amiga de Sara y dama de honor, susurró, si flaqueo, no dejes que me detenga. La sonrisa de Emily desapareció. El DJ anunció el vídeo de la historia de amor. Una tarjeta con sus nombres apareció en las pantallas gigantes. Carter intentó tomar la mano de Sara. Ella deslizó cuidadosamente los dedos fuera de su agarre y se puso de pie. Disculpen, dijo Sara, tomando el micrófono del DJ. Antes del vídeo, hay algo más que me gustaría compartir con nuestros invitados. Una oleada de murmullos intrigados recorrió la sala. Nancy sonrió débilmente mientras Chloe dejaba lentamente su copa de champán sobre la mesa. Dylan, por favor, conecta mi teléfono al sistema de sonido. Necesito reproducir un archivo de audio. Sube el volumen al máximo. El DJ pareció confundido. Quizá después del montaje. Ahora. Carter se levantó. Sara, ¿qué está pasando? Ella no lo miró. Siéntate, por favor. A los invitados les resultará muy informativo. La sala quedó completamente en silencio. Dylan conectó el cable auxiliar. En las pantallas apareció un rectángulo oscuro con una onda de audio en movimiento. La primera frase resonó por los enormes altavoces, sorprendentemente fuerte. Dios,
Es tan ingenua como una niña. 3 años y nunca se dio cuenta de que yo era tu amante. Un silencio absoluto y asfixiante cayó al instante. Chloe se levantó de un salto, chocando contra la mesa. Nancy abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carter dio un paso hacia la cabina del DJ. «Apaga eso», le ladró a Dylan. «Ni se te ocurra», dijo Martha Davis con dureza. Arthur Vance, el antiguo socio del padre de Sarah, se levantó y bloqueó físicamente a Carter el acceso a la mesa de sonido. «Deja que la grabación continúe. Si es mentira, podrás explicarlo después». El audio continuó. 200 invitados escucharon al novio y a la dama de honor hablar de poderes notariales, acciones con derecho a voto, apalancar bienes inmuebles, un divorcio planeado y su futuro matrimonio. Las palabras les fueron arrancando las máscaras de forma metódica. Linda Preston, la madre del novio, se puso de un rojo intenso. «Esto es un escándalo en su propia boda», siseó. Chloe corrió hacia su madre. «Mamá, es una falsificación con inteligencia artificial. Ella lo editó. Siempre me ha odiado». Nancy miraba la pantalla, aunque no había rostros, solo la línea blanca palpitante de la onda de audio. Entonces llegó el fragmento en el que su hija menor decía: «Mamá se pondrá de mi lado de todos modos. Siempre me elige a mí». Seguido de las crueles palabras sobre lástima, conveniencia y ceguera. Nancy pareció envejecer una década en un solo minuto. Dirigió la mirada a su hija menor. «Chloe, ¿eres tú?» «Mamá, no lo escuches. Lo hizo a propósito». «Es tu voz». Chloe guardó silencio. Carter intentó tomar el control de la narrativa. «Sarah, estás cometiendo un error enorme ahora mismo. Podemos hablar de esto en privado. Todos están agotados. La gente ha estado bebiendo. ¿Quién sabe qué se dijo en la grabación?» Su propia voz lo interrumpió. «Su fondo fiduciario no va a transferirse mágicamente a mí. No soy idiota». Alguien entre la multitud soltó un jadeo. Emily se tapó la boca con la mano y luego la bajó rápidamente, acercándose a su mejor amiga. La novia sostenía el micrófono con ambas manos. La verdad tenía que seguir su curso. La grabación terminó con la declaración de Chloe. «Ahora me toca a mí». La onda de audio quedó plana durante varios segundos. Nadie respiró. Incluso el DJ arrugaba nerviosamente sus tarjetas. Linda Preston fue la primera en salir del shock. «Esto es un asunto privado de familia. No tenías derecho a humillar a la gente delante de la alta sociedad». Marta soltó una risa amarga. La humillación no empezó en esa pantalla. Robert Preston, el padre de Carter, se levantó. Su rostro estaba ensombrecido por la furia. «Sarah, ¿te das cuenta de que estás destruyendo la vida de mi hijo? Su hijo vino a por la mía. Yo solo subí el volumen». Nancy permanecía congelada en su silla. Chloe sollozaba con fuerza, pero sus lágrimas estaban alimentadas por la rabia, no por el remordimiento. Carter se acercó peligrosamente a Sarah. «Dame el teléfono». Emily se interpuso de inmediato entre ellos. «Retrocede. Estoy hablando con mi esposa». Sarah levantó una mano para detener a su amiga y sostuvo la mirada de Carter. «No tienes derecho a llamarme así después de lo que todos acaban de oír». «Sí lo tengo. Firmamos la licencia». Lo dijo en voz baja, solo para ella. Aquellas palabras llevaban una advertencia. No había amor, ni vergüenza, ni súplica de perdón. Su cálculo se aferraba desesperadamente a su último hilo. El sello legal, los documentos, la condición de marido. Sarah comprendió que la noche no terminaba con una exposición. Era el inicio de una guerra. Se volvió hacia los invitados. «Quiero agradecer a todos los que han venido hoy a compartir lo que se suponía que sería el día más importante de mi vida. En lugar de una celebración, han presenciado la verdad. Duele, pero estoy profundamente agradecida de haberla oído antes de firmar un solo documento relacionado con mi casa, la empresa de mi padre o mi futuro».
Nancy se estremeció al oír mencionar los documentos. Chloe se limpió la cara con una servilleta y siseó. Siempre quisiste arrastrarme por el barro, ¿verdad? Sara ni siquiera la reconoció. Se quitó el anillo de diamantes y lo dejó en el borde de la mesa, junto a una copa de champán intacta. Carter, mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Presentaré una solicitud de anulación, no de divorcio, para que no puedas hacerte la víctima como esposo y pedir pensión. Anulación. Porque entraste en este contrato mediante un fraude escandaloso. Los susurros estallaron por todo el salón. La palabra tribunal no se había pronunciado, pero todos sabían exactamente hacia dónde se dirigía aquella noche. Carter sonrió con desdén, desapareciendo por completo los últimos rastros del novio encantador. ¿Crees que es tan sencillo? No voy a aceptar nada. Estamos legalmente casados. Veremos cómo demuestras tus pequeñas teorías histéricas ante un tribunal. Emily apretó con fuerza el brazo de Sara. Martha Davis se acercó a ellas, lista para actuar como escudo humano. Arthur Vance ya estaba dando instrucciones en voz baja al gerente del club para asegurar las imágenes de las cámaras de seguridad. Nancy se puso de pie, con el rostro ceniciento y los labios temblorosos. Sara, la hija mayor, miró a su madre. En esa sola mirada había años de historia, ceder ante las rabietas de Chloe, hacerse a un lado para acomodar la lástima de otra persona, colocar la culpa por encima de la justicia. Ahora no, mamá. Nancy se detuvo como si aquellas palabras le hubieran cerrado una puerta en la cara. Sara devolvió el micrófono al DJ. El técnico se inclinó hacia ella y susurró: si lo necesitas, testificaré que solo me diste el archivo esta noche. Gracias, dijo ella. Carter la alcanzó cerca de las grandes puertas de caoba de la salida. Te arrepentirás de esto. Sara se dio la vuelta. Detrás de él estaba Chloe, despojada de su sonrisa triunfal. La madre del novio decía frenéticamente a todo el que quisiera escucharla que la grabación era una falsificación creada con inteligencia artificial. Su padre marcaba agresivamente en su teléfono entre servilletas desperdigadas y filetes mignon sin tocar. «Has perdido la cabeza», respondió Sara en voz baja. «Esta noche es la primera vez en años que no siento lástima por mí misma. Gracias por abrirme los ojos». Salió del club de campo con Emily. El frío aire nocturno de Boston la golpeó, oliendo a lluvia sobre asfalto caliente. Su pesado vestido de Vera Wang le dificultaba caminar, y el velo se enganchó en la puerta del todoterreno negro que la esperaba. Pero Sara no pidió ayuda hasta que Emily recogió con cuidado el tul. Antes de subir, miró hacia las ventanas iluminadas del salón. Dentro quedaban la tarta de 5 pisos, los regalos, el arco floral, el anillo y las personas que solo una hora antes la habían llamado una novia feliz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carter iluminó la pantalla. «Borra la grabación o te arrepentirás. Soy tu marido, Sara». Un juez también escuchará eso. Leyó el mensaje, hizo una captura de pantalla y se la reenvió a Emily. Luego abrió el archivo de audio guardado, lo sincronizó con la nube y metió el teléfono en el bolso. El todoterreno se alejó. Mirando por la ventana, Sara sabía exactamente lo que venía. Mañana, Carter lo negaría todo. Chloe mentiría. Su madre buscaría palabras para arreglar lo irreparable. Pero ahora Sara tenía la voz de la verdad y una determinación que no abandonaría. La mañana después de la boda comenzó con el zumbido de un teléfono sobre una mesita de noche desconocida. Sara abrió los ojos en la habitación de invitados de Emily, momentáneamente desorientada por la estantería sobre ella en lugar del techo abovedado del ático donde Carter había prometido cruzar el umbral llevándola en brazos. Entonces el recuerdo cayó sobre ella de golpe: el pasillo de servicio, la risa de Chloe, la grabación, las pantallas gigantes, el anillo junto a la copa de champán. El teléfono volvió a vibrar. El nombre de Carter parpadeó en la pantalla, seguido de una llamada perdida de su madre y luego otra de Chloe. Sara silenció el dispositivo. Emily entró con 2 tazas de café solo. «No contestes ahora. No llaman para disculparse. Llaman para romperte». «Lo sé». La voz de Sara estaba ronca.
Había pasado la noche sentada en el suelo de la cocina de Emily con su vestido de novia, mientras Emily permanecía a su lado en silencio, protegiendo la frágil compostura de su amiga. ¿El archivo está seguro?, preguntó Sara. Blindado. Tengo una copia. Está en tu correo, en tu nube y en una memoria USB. También guardé la captura de la amenaza de Carter. Sara tomó su teléfono. Los primeros mensajes de Carter eran breves. Respóndeme. Lo arruinaste todo. Luego el tono cambió. Sara, te amo. Hablemos. Después llegaron las amenazas. Soy tu marido legal. Te demandaré por difamación. El último llegó a las 3 de la madrugada. Borra todo antes de que sea demasiado tarde. No dejaré que borres nuestro matrimonio tan fácilmente. Ella hizo otra captura de pantalla. Sus dedos estaban firmes. No quiere soltarte, observó Emily en voz baja. No me quiere a mí. Quiere el estatus. Durante las horas sin dormir, una realización aterradora se había cristalizado. Carter no iba a arrepentirse. Iba a aferrarse al certificado de matrimonio, a la palabra marido, al derecho legal de estar a su lado y hablar en nombre de sus bienes. Si ella simplemente presentaba una demanda de divorcio estándar, él pediría al tribunal un periodo obligatorio de reconciliación, interpretaría el papel del hombre con el corazón roto y usaría ese tiempo para presionarla a través de su madre, su círculo social y sus socios de negocios. Emily ya había contactado con Jessica Hayes, una abogada corporativa y de familia dura e implacable en la que el difunto padre de Sara siempre había confiado. Jessica escuchó el breve resumen por teléfono. Programó una reunión de emergencia para las 10 de la mañana y dio instrucciones inmediatas. Trae la grabación original, copias de los mensajes, la licencia de matrimonio, tu identificación y todos los documentos relacionados con tu fideicomiso y tus bienes inmuebles, ordenó Jessica. No envíes nada a nadie todavía. No entres en discusiones. Cualquier cosa que respondas por mensaje se usará para pintarte como la parte agresiva. Sara había mencionado que Carter le había escrito que la grabación era ilegal en ese estado. Que escriba lo que quiera. Lo resolveremos en la oficina. Regla de oro, no borres nada y no aceptes ni una sola reunión en persona sin un testigo. Media hora después, sonó el timbre. Era Nancy. Emily abrió la puerta y se tensó al instante. La madre de Sara estaba en el pasillo con una gabardina oscura, sin maquillaje, aferrada a una bolsa con ropa informal de Sara. Necesito hablar con Sara, dijo Nancy. Es decisión de ella. Sara entró en el recibidor. Pasa, mamá. Nancy cruzó el umbral. Sus ojos se detuvieron en el vestido de novia abandonado sobre un sillón. Cariño, dijo, Chloe dijo cosas terribles. Carter también tiene culpa. Pero el hecho es que firmaste los papeles. Estás casada. Puedes hacer una pausa, hablarlo con calma, lejos de la mirada pública. Lejos de la mirada pública era donde le habían estado mintiendo durante 3 años. Nancy hizo una mueca. Chloe estaba desesperada. ¿Sabes cómo ha sido su vida? Su padre le destrozó el espíritu, nos abandonó y bebió hasta matarse. Ella siempre se sintió inferior a tu lado. Y por eso acabó acostándose con mi prometido. Nancy bajó la cabeza. No estoy poniendo excusas. Si estás poniendo excusas, solo estás usando otras palabras. Nancy apretó las asas de su bolsa. Carter pasó por casa anoche. Dijo que te ama. Dijo que Chloe lo tergiversó todo. Que sí, que tuvieron una aventura, pero que él iba a terminarla después de la boda. Sara tomó su teléfono y reprodujo el archivo de audio desde la mitad. La habitación de invitados se llenó con la voz de Chloe. Mamá la convencerá. Le dirá que una esposa debe confiar en su marido. Luego Carter. Lo importante es no asustarla ahora. Luego su hermana otra vez. Mamá se pondrá de mi lado de todos modos. Siempre me elige a mí. Nancy palideció. Eso es. ¿Editaste esas partes?, preguntó Sara con frialdad. Su madre se hundió en una silla del comedor. La bolsa cayó al suelo.
No sabía que ella pensaba eso. No quería saberlo. Se quedaron sentadas en silencio unos segundos. Entonces Nancy preguntó, despojada de su anterior autoridad maternal, ¿qué vas a hacer? Voy a presentar una anulación por fraude. No es solo un divorcio. Quiero que conste públicamente que es un estafador. Será un juicio. Carter no lo aceptará. Luchará. Sobre el papel, es tu marido. Sara esbozó una sonrisa casi imperceptible. Y precisamente por eso no puedo permitirme esperar. Nancy miró a su hija mayor con una ansiedad profunda, aunque parecía más arraigada en el miedo al escándalo que en la empatía. Chloe no sobrevivirá a esto si lo llevas hasta el final. Y se suponía que yo debía sobrevivir a todo esto en silencio. Su madre no tuvo respuesta. Dejó la bolsa de ropa junto a la puerta y dijo en voz baja, ya no sé cómo manejar esto. Empieza por no repetir las mentiras de los demás. Nancy se fue. La puerta se cerró con un suave clic. Pero para Sara, el apartamento de Emily se sintió al instante más amplio y más fácil de respirar. Al mediodía, Sara y Emily estaban sentadas en la oficina de esquina de Jessica Hayes, en un rascacielos del centro. La abogada recibió a Sara sin una pizca de lástima, lo que de inmediato ayudó a calmar sus nervios. Cuéntamelo en orden. Desde el momento en que saliste del salón, dijo Jessica. Sara habló durante mucho tiempo. Emily intervino respecto a las copias de seguridad, los mensajes de los testigos y la cronología. Luego reprodujeron la grabación completa. La abogada no interrumpió ni una sola vez. Cuando el audio terminó, Jessica se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre un bloc legal. Esta es la realidad crucial. La infidelidad, incluso el día de la boda, no convierte automáticamente un matrimonio en anulable en este estado. Los jueces no conceden anulaciones solo por corazones rotos. Lo entiendo. Pero no están hablando solo de una aventura. Están hablando del propósito central del matrimonio, de manipular mis bienes, de coaccionarme a través de mi madre, de acceder a la sociedad de cartera de mi padre. Exactamente. Jessica asintió. Tenemos que demostrar que Carter entró en la unión sin ninguna intención de cumplir el contrato matrimonial y que el matrimonio fue estrictamente un vehículo para defraudarte. Es un listón alto. Sí, pero es posible, sobre todo si podemos establecer un patrón de premeditación previo a la ceremonia. Jessica enumeró los requisitos. Registros de mensajes sobre documentos legales, borradores de poderes notariales, imágenes de seguridad del club y testimonios de cualquiera a quien Carter hubiera interrogado sobre sus acciones corporativas o cuentas bancarias. Sara recordó una noche, una semana antes de la boda. Carter estaba sentado en la isla de su cocina con su MacBook, diciendo que, como su marido, quería quitarle de encima parte de la carga administrativa. Le había ofrecido añadirse como firmante en sus cuentas. En aquel momento, había sonado como un acto de devoción. Tengo correos, dijo Sara. Me envió una lista de tareas legales. No dejaba de escribir. Cariño, confía en mí, un marido tiene que ayudar a proteger tus bienes. Adjuntó un archivo titulado Borrador de Poder Notarial Estándar. Ni siquiera lo abrí. Le dije que lo miraríamos después de la luna de miel. Jessica imprimió la primera página del borrador desde el correo reenviado de Sara. Mientras leía, se le tensó la mandíbula. Estos poderes son increíblemente amplios, demasiado amplios para alguien que solo quiere ayudar a pagar las facturas. Intentaba conseguir carta blanca sobre tu fideicomiso. Sara sonrió por primera vez esa mañana. Jessica formuló un plan de batalla. Paso 1. Emitir una carta formal de cese y desistimiento y una notificación corporativa a todos los socios de Sterling Enterprises indicando que Carter Preston no tenía ninguna autoridad legal, poder de representación ni facultad alguna sobre Sara o el patrimonio de Richard Sterling. Paso 2. Citar al club de campo para preservar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Paso 3. Conseguir declaraciones juradas del DJ Dillon y del gerente del club, Andrew Miller, sobre la cronología de la reproducción del audio. Luego presentamos la petición. Jessica dijo, casi seguro que va a alargar esto.
Primero dirá que te ama. Luego pedirá un periodo de reconciliación ordenado por el tribunal. Después intentará que excluyan el audio por considerarlo una grabación ilegal, jugará con tus emociones y se presentará como la víctima de una novia histérica. Ya empezó. Sara le mostró el mensaje de las 3 de la madrugada. Guárdalo todo, indicó la abogada. A veces, la arrogancia hace mi trabajo infinitamente más fácil que una confesión. Al salir del rascacielos, Sara sostenía una gruesa carpeta legal. Emily se ofreció a llevarla a casa, pero Sara negó con la cabeza. Primero la oficina. ¿Estás segura? Si vas allí, él podría aparecer. Si me escondo, él gana la narrativa. Sterling Enterprises ocupaba 2 plantas de un elegante edificio de cristal con vistas al puerto. La zona de recepción quedó incómodamente silenciosa cuando ella entró. Los susurros habían llegado claramente antes que ella. Sara fue directa a la sala de juntas y pidió a su asistente que buscara a Arthur Vance. Arthur entró 10 minutos después. Marta me envió la grabación anoche, dijo sin preámbulos. Un asunto horrible, pero gracias a Dios que la envió. Carter te preguntó sobre la empresa antes de la boda. Arthur hizo una pausa, sentándose pesadamente. Sí, varias veces. No dejaba de indagar sobre tu porcentaje exacto de participación, quien tenía autoridad para firmar en las cuentas de depósito en garantía y los estatutos sobre la sustitución de la junta directiva. Le di largas. Necesito que pongas eso en una declaración jurada para mi abogada. Hecho. Y hay algo más. Ayer por la mañana, el día de la boda, llamó a contabilidad y les pidió que enviaran una lista completa de activos líquidos, diciendo que era para vuestra nueva planificación financiera familiar conjunta. Sara dejó lentamente la carpeta sobre la mesa de caoba. ¿Se la enviaron? Por supuesto que no. Hace meses instauré un bloqueo estricto de todas las divulgaciones financieras, salvo que llevaran tu firma física. De hecho, redacté un memorando al respecto. Estaba esperando a que volvieras de la luna de miel para autorizarlo. Envíalo ahora mismo. Carter Preston no tiene ninguna relación con esta empresa. No puede acceder a datos, firmar contratos ni negociar en mi nombre. A media tarde, la contraofensiva estaba en pleno apogeo. La oficina de Jessica Hayes notificó al club de campo. Andrew Miller respondió de inmediato. Las grabaciones de seguridad estaban guardadas en la caja fuerte, y testificaría haber visto a Carter y Chloe salir sigilosamente del pasillo de servicio. Dylan, el DJ, le escribió a Emily diciendo que la madre de Carter ya lo había llamado, exigiéndole que firmara una declaración diciendo que Sara tenía el archivo de audio preparado desde hacía semanas. Él le había colgado. Alrededor de las 5 de la tarde, Carter apareció en el vestíbulo de Sterling Enterprises. Seguridad llamó a la suite ejecutiva, informando que el señor Preston exigía ver a su esposa. Sara ordenó a seguridad que no lo dejaran pasar los torniquetes. Un minuto después, sonó su móvil. Pulsó el botón de grabar en la aplicación de grabación de pantalla y contestó. Diga. Baja aquí. Tenemos que hablar. Comunícate a través de mi abogada. Deja de montar una escena. Eres mi esposa. Sigues repitiendo eso porque es la única ventaja que te queda. Puedes correr a todos los abogados corporativos caros que quieras, Sara, pero un matrimonio no se disuelve en 24 horas. Soltó una risa corta y oscura. Así que prepárate para meses de esto. No voy a dejar que anules nada. No voy a dejar que me pintes como un criminal cazafortunas. Pediré terapia matrimonial. Exigiré auditorías forenses del audio. Citaré a tus amigos. Para cuando termine, me estarás suplicando un acuerdo de divorcio tranquilo y amistoso. Sara miró a través de las paredes de cristal de la sala de juntas. Fuera estaban Emily y Arthur Vance. Ninguno de los dos habló, pero su sola presencia fue suficiente para evitar que ella volviera a caer en el abismo del pánico. Si no me amabas, Carter, ¿por qué luchas tanto por seguir casado? ¿Quién dijo que no te amaba? ¿Esa grabación? Sacaste una discusión estresante de contexto.
Le contaré a un juez una historia muy distinta. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro de que estás agotada. Y estarás aún más agotada cuando tu madre te ruegue que dejes de arrastrar su nombre por el barro y cuando los miembros de tu junta se asusten por la pesadilla de relaciones públicas. Si quieres la Segunda Guerra Mundial, la tienes. Y recuerda, mientras siga siendo legalmente tu marido, tengo derecho a hacer preguntas sobre nuestros bienes matrimoniales. Sara colgó y envió de inmediato la grabación de pantalla a Jessica. Arthur entró en la sala. Eso sonó como una amenaza. Fue una confesión de su estrategia legal. Mencionó explícitamente que iba a alargarlo durante meses. Emily rodeó los hombros de Sara con los brazos. Sara no lloró. La conversación no la había roto. La había fortalecido. Carter acababa de confirmar que no se iría en silencio, lo que significaba que no habría piedad. Esa noche tarde, de vuelta en el apartamento de Emily, la mesa del comedor estaba cubierta de impresiones, una memoria USB, su pasaporte, el certificado de matrimonio y la carpeta de estrategia legal de Jessica. Parecía menos el desastre posterior a una boda y más una sala de guerra. Su madre no volvió a llamar. Chloe envió exactamente un mensaje. Destruiste nuestra familia. Sara miró las palabras durante mucho tiempo, luego hizo una captura de pantalla y la añadió al montón. Justo antes de acostarse, llegó un correo de Jessica Hayes. El asunto decía, borrador de petición, anulación. Sara leyó las primeras líneas. No había mención al desamor, al vestido arruinado, a la traición de su madre ni a la humillación. Era clínico. Fechas, hechos, códigos legales, pruebas de fraude. Y, sin embargo, irónicamente, fue el lenguaje frío y seco de la ley lo que por fin le dio una base firme sobre la que sostenerse. Al final del correo, Jessica había añadido una breve nota. El abogado de Carter contactó con mi oficina, declaró que su cliente se niega a disolver el matrimonio y solicitó formalmente una reunión privada sin abogados. Me negué. Presentamos mañana por la mañana. Sara cerró el portátil. El campo de batalla estaba preparado. Carter estaba decidido no a arrepentirse, sino a aferrarse a ella como a una propiedad inmobiliaria de la que aún no hubiera exprimido todo el valor. 3 días después de la boda, Sara vio su nombre en una captura reenviada y comprendió que Carter estaba librando una guerra en 2 frentes, una en el sistema legal y otra en el tribunal de la opinión pública. Emily envió la imagen. En un enorme chat de WhatsApp que incluía sobre todo a familiares y amigos de Carter, su madre, Linda, había escrito: para que todos sepan la verdad, la novia tuvo un brote psicótico por celos infundados. Orquestó una humillación pública de la familia Preston y ahora intenta disfrazar su crueldad como si hubiera expuesto la verdad. Cuando alguien del chat preguntó por la grabación, Linda respondió: con la inteligencia artificial y las falsificaciones profundas de hoy en día, cualquiera puede falsificar una voz. Lo planeó para destruir a mi hijo. Sara lo leyó sin el ardor de vergüenza que habría sentido una semana antes. Desde la llamada amenazante de Carter, una pesada puerta de acero se había cerrado dentro de ella. El shock quedó encerrado detrás. Solo quedaba el trabajo. No respondas, dijo Emily por teléfono. Deja que Jessica vea cómo están cavando sus propias tumbas. No voy a decir una palabra. Bien, porque yo ya habría arrasado con todo. Por eso eres mi mejor amiga. En la oficina de Sterling Enterprises, un aviso enmarcado colgaba ahora junto a los ascensores. Carter Preston no es un representante autorizado de Sara Sterling ni de ninguna entidad afiliada. Arthur Vance entró en el despacho de Sara sin llamar, sosteniendo una pila de registros contables. Anoche un hombre intentó manipular socialmente a una de nuestras empleadas junior de nóminas por teléfono. Quería saber quién aprueba las transferencias bancarias. La descripción coincide con Robert Preston, el padre de Carter. Sara tomó el registro. Probablemente se presentó como un amigo de la familia. Dijo que su hijo ahora es el marido de la dueña, así que acabaría enterándose de todos modos. ¿De verdad creen que un papel del ayuntamiento anula las leyes federales contra el fraude? Apuestan a que te canses de luchar.
Sara deslizó el registro dentro de la carpeta cada vez más gruesa de Jessica. Van a esperar mucho tiempo. Al mediodía, Martha Davis reenvió un mensaje de Chloe. Su hermana menor había escrito: dile a Sara que, si esto llega a un juicio público, el corazón de mamá no podrá soportar el estrés. Dile que deje de fingir que le importa la familia. Sara le mostró el teléfono a Emily. Está usando a mamá como escudo humano. Lo ha hecho toda la vida, respondió Emily. La única diferencia es que mamá antes se ofrecía voluntaria para el puesto. Esa noche, Sara condujo hasta la casa de su madre. Necesitaba recoger los archivos personales de su difunto padre, copias de escrituras, cartas antiguas y documentos notariales relacionados con el patrimonio Sterling. Chloe abrió la puerta. No llevaba maquillaje y vestía una sudadera enorme, pero no parecía destrozada. Parecía venenosa. ¿Vienes a terminar el trabajo? Vengo por tus preciados papeles. Contigo siempre se trata del dinero, ¿verdad? Sí. Incluso ahora. Sara entró en el recibidor, obligando a Chloe a retroceder. Desde la cocina, la voz de Nancy llamó: Chloe, ¿quién es? Tu hermana. Nancy apareció y se quedó paralizada en el pasillo, colocada exactamente entre sus dos hijas, como si las tablas del suelo fueran una zona desmilitarizada. Sara. Guardé los archivos de Richard en cajas. Están en el estudio. Gracias. Chloe echó la cadena de la puerta, aunque Sara ya estaba dentro. ¿Tienes miedo de que me escape?, preguntó Sara. Miedo de que montes otra actuación dramática. Chloe se burló. Estás muy orgullosa de tu pequeña grabación. Actúas como si hubieras atrapado a un asesino en serie. Atrapé a 2 parásitos intentando desangrar un matrimonio. Atrapaste a un hombre que no soportaba verte. Hay una diferencia. Nancy se estremeció. Chloe, por favor, basta. ¿Por qué basta? Que lo escuches sin micrófono. Carter se asfixiaba a tu lado. No venía a mi cama por dinero. Venía a mí para sentirse vivo. Sara miró a su hermana con una distancia clínica. Bajo la rebeldía de Chloe había algo mucho más oscuro que una simple rivalidad entre hermanas. Era un resentimiento antiguo y supurante que ya no necesitaba disfraz. Entonces, ¿por qué estabais los dos planeando estrategias sobre mis acciones con derecho a voto y poderes notariales? Porque tú lo mantienes todo como rehén. Incluso cuando no lo mereces, siempre tienes la mano ganadora. ¿Mi mano o la de mi padre? La mía. Nancy agarró el respaldo de una silla del comedor. Chloe, no. Mamá, deja que lo oiga. Ella tuvo al padre rico, la matrícula de la Ivy League, el ático, la reputación impecable. Yo tuve a un fracasado que empeñaba tus joyas y se desmayaba en su propio vómito en el porche. Llorabas todas las noches, mamá. Y a la mañana siguiente le decías a Sara que tenía que compartir. Que tenía que ceder porque su vida era más fácil. ¿Así que decidiste equilibrar la balanza cósmica secuestrando mi boda?, preguntó Sara. Decidí tomar lo que se me debía. No te pertenece solo porque te hayan herido los sentimientos. Chloe dio un paso más cerca. Suenas igual que tu padre arrogante. Todo tiene que ser según las reglas. Todo tiene que parecer perfecto. Por eso dejaste que te mintiera a la cara durante 3 años. Estabas tan desesperada porque un hombre guapo te llamara buena chica que te negaste a ver lo que tenías delante. Sara ya no buscaba en el rostro de su hermana ningún resto de vínculo. No amas a Carter. Solo amas la idea de vencerme. Él no era más que un trofeo para demostrar que podías arrebatarme algo que me importaba. Chloe levantó la mano para abofetearla, pero Nancy se lanzó hacia adelante e interceptó su muñeca. Ni se te ocurra. Chloe soltó su brazo de un tirón. Ah, así que ahora estás de su lado. Nancy parecía completamente agotada. Pero, por primera vez, no apartó la mirada. Estoy del lado de la verdad. Un poco tarde para eso. Ya hiciste tu elección, mamá.
No finjas que de repente encontraste una brújula moral solo porque te avergüenzas delante de tus amigas del club. Sara entró en el estudio, recogió las 2 pesadas cajas de archivo y volvió al pasillo. Su madre la siguió. Sara, espera. Mañana tengo una reunión con mi propia abogada. No sé cómo arreglar esto. No intentes arreglarlo ahora. Solo no te interpongas en mi camino. Nancy asintió. Pero Chloe se rió. Por supuesto, la reina nos ha concedido permiso para respirar. Sara se detuvo en la puerta. Chloe, si envías un solo mensaje amenazante más a Emily, Marta o mis empleados, se lo entregaré directamente a Jessica Hayes y haré que te impongan una orden de alejamiento. He terminado de proteger tu ego frágil. Me he explicado con claridad. ¿Crees que eres tan justa? Solo eres codiciosa. Sara salió sin dar un portazo. Cuando llegó a la entrada, sus manos por fin empezaron a temblar. Sujetó las cajas con fuerza contra el pecho, escuchando los gritos amortiguados de Chloe contra su madre desde dentro de la casa. A la mañana siguiente, Jessica presentó oficialmente la petición de anulación. Carter fue notificado y, en menos de 24 horas, su abogado presentó una respuesta. El documento estaba escrito en un lenguaje jurídico seco. Pero detrás de cada párrafo, Sara podía sentir la misma sonrisa arrogante que Carter llevaba cuando susurró: «Firmamos la licencia». Negaba enérgicamente cualquier intención fraudulenta. Afirmaba que había contraído matrimonio por un amor profundo. Clasificaba la grabación de audio como un fragmento ilegal y sacado de contexto de una crisis emocional provocada por Chloe. Solicitaba expresamente que el juez ordenara un periodo de terapia matrimonial, argumentando que se había formado una unidad familiar válida, pero que sufría una crisis temporal agravada por la interferencia de terceros. Sara leyó el escrito en la oficina de Jessica. Cada frase se sentía como una agresión psicológica, un intento de borrar su realidad a base de manipulación. Incluso después de la grabación, tiene la desfachatez de usar la palabra familia, dijo Sara. Es una táctica legal, respondió Jessica con calma. Tiene que presentarse como el esposo devoto que intenta desesperadamente salvar la unión. Eso te enmarca automáticamente a ti como la errática, la implacable. Pero literalmente dijo que su motivo eran mis bienes. Por eso no vamos a basarnos en emociones. Vamos a basarnos en una cronología documentada de premeditación. El borrador del poder notarial, las consultas a contabilidad, sus interrogatorios a Arthur Vance, los mensajes amenazantes, su emboscada en el vestíbulo. Jessica deslizó otra hoja de papel sobre el escritorio. Y luego está esto. Sara leyó. Carter había presentado una moción de descubrimiento solicitando una auditoría completa de todas las propiedades, acciones y bienes adquiridos por Sara antes y después de la fecha de la boda, alegando que, como su cónyuge legal, tenía un interés legítimo en la salud fiscal del patrimonio matrimonial. Sigue buscando el oro, susurró Sara. Exacto. Y el juez verá que, incluso en medio de su lucha por su corazón roto, su principal preocupación es echar un vistazo a tu cartera. Mientras salían de la oficina de Jessica hacia los ascensores, Sara prácticamente se topó con Carter. Había llegado sin avisar, vestido con un traje azul marino a medida y sosteniendo un enorme ramo de rosas blancas. La recepcionista intentaba bloquearlo, explicando que las reuniones eran estrictamente con cita, pero él ya había visto a Sara. «Sara, espera». Jessica se interpuso de inmediato delante de su clienta. «Señor Preston, todas las comunicaciones pasan por mi despacho». Carter alzó las rosas, claramente actuando para las cámaras invisibles de su mente, asegurándose de que la recepcionista y los asistentes legales que pasaban lo vieran. «Vine a ver a mi esposa. Eso no es un delito». «No hablaré contigo sin mi abogada presente», dijo Sara con voz plana. «Claro. Ahora nos comunicamos a través de horas facturables». «¿Por qué has venido?» «A disculparme. A decirte que estoy dispuesto a superar lo que hiciste». «Lo que yo hice». «Me humillaste delante de la élite de Boston. Chloe me manipuló. Entré en pánico. Dije estupideces.
Pero estoy dispuesto a perdonarte. ¿Y el poder notarial?, preguntó Sara, con una voz letal. Él apretó el ramo con más fuerza. Intentaba apoyarte. Lo mismo con las cuentas bancarias. No entiendes la gestión corporativa tan bien como crees. Aquella única frase fue una confesión mejor que el archivo de audio. Jessica sacó su bloc legal y anotó la hora. Señor Preston, esta interacción ha terminado. Si continúa acosando a mi clienta, solicitaré una orden judicial inmediata. Él se inclinó hacia Sara, ignorando a la abogada. El juez va a ver a una novia histérica que huyó al primer conflicto y a un marido dispuesto a soportar una humillación pública para salvar su matrimonio. Estaré en cada audiencia. Presentaré moción tras moción. Exigiré declaraciones. Tú te romperás antes que yo. Gracias, dijo Sara. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Por demostrar que tenía razón. Ella pasó de largo. El extravagante ramo de rosas quedó en sus manos, pareciendo completamente absurdo. Tras la emboscada en el vestíbulo, Jessica endureció agresivamente su posición. Presentó una declaración jurada sobre las tácticas de intimidación de Carter en su oficina. Dylan, el DJ, firmó una declaración jurada verificando que recibió el archivo de audio directamente de la novia en mitad de la recepción y que presenció su estado emocional. Andrew Miller entregó las imágenes de las cámaras de seguridad, que mostraban claramente a Carter y Chloe saliendo del área restringida de servicio minutos antes de que Sara regresara al salón. Arthur Vance presentó una declaración demoledora detallando las insistentes indagaciones de Carter sobre gobierno corporativo, flujo financiero y derechos de voto por poder. El Departamento de Contabilidad proporcionó el registro de la llamada en la que intentó obtener la lista de cuentas de depósito en garantía. La red se estaba cerrando, pero aquella noche trajo una complicación aterradora. Nancy llamó a Sara. Era la primera vez que iniciaba contacto desde que Sara se llevó las cajas. Sara, tenía que llamarte. La voz de su madre estaba ronca de pánico. ¿Qué ha pasado? Chloe se fue de casa. Dejó una nota diciendo que la traicioné. Carter no contesta el teléfono. Sara cerró los ojos, apretándose el puente de la nariz. ¿Está con él? No lo sé. Por fin logré comunicarme con él y me dijo que no era responsable de cuidar a una mujer adulta. En aquella respuesta fría, Sara oyó el final definitivo de su alianza. En cuanto su plan se derrumbó, Chloe pasó de ser la cómplice de Carter a un peso muerto. Mamá, no voy a organizar un grupo de búsqueda para ella. Lo sé. Lo entiendo. Es solo que pasé toda mi vida creyendo que protegía a la hija más débil, y terminé criando a alguien que se niega a asumir la responsabilidad de nada. Sara no dijo nada. Era la primera vez que su madre expresaba esa verdad en voz alta. Encontré las viejas cartas de Richard, continuó Nancy, con la voz quebrándose. Te escribía constantemente después del divorcio. Pero no te las di todas. Sara se incorporó de golpe. ¿Por qué? Porque estaba de duelo por él. Porque sentía que intentaba comprar tu lealtad. Algunos sobres llevan 15 años en mi ático. Necesito dártelos. Cartas del padre que había moldeado su visión del mundo, retenidas por una madre alimentando sus propias inseguridades. Otra verdad enterrada por evitar el conflicto. Llévalas mañana a la oficina de Jessica Hayes, dijo Sara. No a mi casa. Me estoy quedando en casa de Emily. ¿No confías en mí? No. Nancy no discutió. De acuerdo, las llevaré. 10 minutos después, Emily escribió, ¿has visto esto? Adjuntó una captura de una historia de Instagram de Chloe. Decía, mi hermana me quitó todo lo que tenía y ahora intenta destruir a un hombre que solo trató de amarla. La verdadera verdad saldrá pronto. En los comentarios, Sara vio una respuesta verificada de Carter. No defendía a su amante, ni negaba la aventura. Dejó una sola frase calculada. He pedido amablemente que me mantengan al margen de este drama familiar. Sigo plenamente comprometido a salvar mi matrimonio con mi esposa. Chloe había dejado de serle útil.
Carter la estaba descartando públicamente para mantener su fachada ante el juez. Estaba dispuesto a arrojar a su cómplice bajo el autobús, si eso significaba conservar el control sobre los bienes de Sarah. A la mañana siguiente temprano, Jessica llamó. Tenemos fecha. La audiencia preliminar está fijada, pero hay un problema. Carter presentó una moción para suprimir la grabación de audio y solicitó que un perito tecnológico forense evaluara tu teléfono. También presentó una declaración jurada afirmando que, antes de la boda, tú le pediste específicamente que se hiciera cargo de las finanzas familiares. Yo nunca dije eso, lo que significa que está falsificando correos o que compró a un testigo. Sarah caminó hasta la mesa del comedor de Emily. Sobre su pila legal estaba el certificado de matrimonio. El papel grueso y gofrado parecía tan frágil, y aún así Carter lo estaba usando como un arma de destrucción masiva. Justo entonces, apareció una notificación de correo en el portátil de Sarah. El remitente era una dirección de Proton Mail fuertemente cifrada. El cuerpo del correo contenía una sola frase. Mira lo que tu marido estaba planeando un mes antes de la boda. Había un archivo de Excel adjunto. Sarah no lo abrió. Siguiendo el protocolo, se lo reenvió a Jessica, llamó a Emily para que entrara en la habitación y solo entonces volvió a mirar la pantalla. El archivo adjunto se titulaba Cronograma posterior a la boda XLXSX. No abrió el archivo real hasta que estuvo sentada en la oficina de Jessica. La abogada se negó a dejarla hacer clic en su dispositivo personal. Primero, Jessica lo ejecutó en un entorno aislado en un ordenador separado, guardó los metadatos e imprimió los encabezados de ruta. Emily estaba sentada junto a Sarah, mirando el monitor como si un fantasma estuviera a punto de saltar de él. La hoja de cálculo era engañosamente simple. Columnas para fechas, viñetas, nombres y actualizaciones de estado, pero cada celda apestaba a cálculo depredador. Semana 1. Asegurar poder notarial general. Mamá, usar el enfoque de confianza. Semana 2. Chloe mantener silencio absoluto hasta que se firmen los papeles. Semana 3. Arthur Vance, aplacarlo, esquivarlo más tarde si bloquea el acceso a la junta. Mes 3. Préstamo sobre el valor de la casa adosada. Conseguir tasación mediante los contactos de papá. Año 1. Preparar divorcio amistoso. Usar la pensión como palanca. Sarah lo leyó línea por línea. El pánico visceral que la había ahogado la noche de su boda había desaparecido. Había sido reemplazado por una ira densa y helada. Nos clasificó como si fuéramos adquisiciones corporativas, dijo. Jessica deslizó la hoja impresa dentro de una funda de plástico. Esto es explosivo, pero aún no es estrictamente una prueba. Tenemos que verificar la dirección IP, el autor de los metadatos y vincularlo definitivamente a los dispositivos de Carter. Si presentamos en el tribunal una hoja de cálculo anónima recibida por correo, la parte contraria la destrozará como una fabricación. Chloe la envió, dijo Emily en voz baja. Sarah levantó la mirada. Por eso esperamos, concluyó Jessica. Ya tenemos la grabación, el borrador del poder notarial, los mensajes agresivos, las imágenes del club, la declaración jurada de Arthur Vance y los registros de contabilidad. Esta hoja de cálculo es nuestra opción nuclear si podemos autenticarla. Esa tarde, Nancy llegó al despacho de abogados con un paquete de cartas de Richard Sterling envuelto. No pidió pasar a la sala de conferencias. Se quedó de pie, incómoda, en la recepción. Te las oculté cuando eras adolescente, dijo Nancy cuando Sarah salió a recibirla. Pensé que intentaba comprar tu cariño desde la tumba. Sarah tomó el paquete, pesado de historia, pero no desató el cordel. No te pedí que vinieras para juzgar el pasado, mamá. Necesito saber de qué lado estás hoy. Nancy asintió, con los ojos enrojecidos. Estoy dispuesta a declarar bajo juramento sobre mi conversación con Carter. Vino a verme y me instruyó explícitamente sobre cómo presionarte para que firmaras la cesión de tus derechos financieros. Pensé que era solo una reestructuración matrimonial anticuada. Me equivoqué. ¿Te das cuenta de que Chloe verá eso como la traición definitiva? Ya lo ve así.
Nancy habló sin su habitual postura defensiva. Su rostro estaba marcado por una profunda vergüenza, pero Sara aún no sabía cómo aceptarla como un arrepentimiento genuino. La primera audiencia tuvo lugar una semana después en el Tribunal de Familia del Centro. Sara llegó escoltada por Jessica y Emily, aunque Emily tuvo que esperar en el pasillo. Carter ya estaba junto a las altas ventanas. Llevaba un traje gris carbón conservador y sostenía una carpeta de cuero. Su rostro era una obra maestra de dignidad solemne y herida. A su lado estaba su abogada, una mujer de rasgos afilados con una blusa de seda y una cadena de oro. Linda y Robert Preston estaban sentados en los bancos cercanos. Chloe no aparecía por ninguna parte. Carter dio un paso hacia Sara. No es demasiado tarde para detener este circo. Que tu abogada hable con la mía. Solo quiero hablar con mi esposa. No tienes esposa. Él ofreció una sonrisa tensa y condescendiente. La mancomunidad de Massachusetts no está de acuerdo. Jessica se interpuso entre ellos. Señor Preston, dirija sus comentarios a mí. Maravilloso, se burló él. Que el juez vea exactamente quién está obstruyendo una reconciliación. El alguacil los llamó a la sala. La jueza, una mujer mayor y sin tolerancia para tonterías, verificó sus comparecencias, expuso la petición de anulación por fraude y advirtió con severidad a ambas partes que no convertiría su sala en una reunión de telerrealidad. Jessica solicitó de inmediato admitir las pruebas, el archivo de audio, los mensajes de texto, el borrador del poder notarial, las cámaras de seguridad del club y las declaraciones juradas de Dylan, Andrew Miller, Arthur Vance y el departamento de contabilidad. La abogada de Carter objetó prácticamente todo. El audio se había obtenido sin consentimiento de ambas partes, una zona gris según la expectativa de privacidad en un pasillo de servicio. Los mensajes se escribieron bajo una presión emocional extrema. El borrador del poder notarial era una planificación patrimonial matrimonial estándar. El vídeo carecía de contexto sonoro. Entonces Carter se puso de pie. Señoría, no voy a rendirme con mi matrimonio. Amo profundamente a Sara. Solicito respetuosamente que el tribunal nos conceda un periodo obligatorio de reconciliación. Mi esposa está actuando bajo la fuerte influencia indebida de sus amigas y asesores corporativos. Sara sintió una oleada de bilis. Hablaba de amor con la misma cadencia exacta que había usado para exigirle que borrara la grabación a las 3 de la madrugada. Jessica contraatacó con suavidad. Señoría, la peticionaria no busca un divorcio, sino una anulación por inducción fraudulenta. El demandado contrajo matrimonio con la intención explícita y documentada de explotar los bienes financieros de la peticionaria, sin ninguna intención de cumplir el pacto matrimonial. Un periodo de reconciliación no es más que una táctica dilatoria para permitir al demandado mantener acceso legal continuado al patrimonio de la peticionaria. La jueza denegó la solicitud inmediata de un periodo de reconciliación, pero, para la visible satisfacción arrogante de Carter, ordenó una evaluación forense independiente del archivo de audio para descartar manipulación. Carter había conseguido su primer retraso. Al salir de la sala, se inclinó hacia Sara cuando ella pasaba junto a las mesas de roble. Te dije que esto era una maratón, no un sprint. Mientras siga siendo tu marido, tendrás que lidiar conmigo. Ella no se inmutó. Jessica anotó agresivamente la interacción. Durante la semana siguiente, la abogada de Carter los enterró en papeles. Citaron a la mitad de la lista de invitados de la boda. Exigieron una segunda revisión de las imágenes del club de campo. Presentaron mociones agresivas para desprecintar los documentos del fideicomiso prematrimonial de Sara. Cada escrito se refería a Carter como un esposo devoto que luchaba por salvar a su familia. Se aferra al vocabulario, observó Emily una noche mientras revisaban documentos. Como si llamarlo familia lo convirtiera en un hombre honesto. Es una guerra de desgaste, explicó Jessica por altavoz. Cuanto más tiempo conserve el título legal de marido, más presión ejerce sobre tu madre, tu junta directiva y la prensa. Quiere que llegues a un acuerdo. Pasó un mes. Llegó el informe de los peritos forenses. El archivo de audio era auténtico. Sin falsificaciones profundas, sin audio empalmado,
sin señales de manipulación. Las voces coincidían al 100%. Para Sarah, aquel papel fue el primer clavo en el ataúd de su defensa. Durante la segunda audiencia, Carter cambió de estrategia. Abandonó el papel de marido devoto y se inclinó hacia el de víctima de las circunstancias. Afirmó que la conversación del pasillo fue una discusión explosiva en la que Chloe lo había acorralado y que él solo decía lo que fuera necesario para tranquilizarla y poder volver con su novia. Jessica lo contrainterrogó con precisión quirúrgica. Señor Preston, si solo intentaba tranquilizar a una ex celosa, ¿por qué exigió a mi clienta que borrara la grabación inmediatamente después de la boda? Era vergonzoso para mi familia. ¿Por qué le escribió, soy tu marido? ¿El tribunal también oirá eso? Porque es un hecho legal. ¿Por qué intentó solicitar los saldos de las cuentas de depósito en garantía de la empresa la mañana de su boda? Un marido tiene el deber fiduciario de comprender la situación financiera de la familia. Al final de su testimonio, Carter estaba rígido y callado. La jueza tomaba notas meticulosas. Dylan testificó después. A pesar de sus nervios, se mantuvo firme. La novia le entregó el teléfono directamente. Él lo conectó. No hubo tiempo para una manipulación de audio de nivel cinematográfico. Andrew Miller testificó sobre las imágenes de las cámaras de seguridad, situando a Carter y Chloe juntos en el pasillo en el momento exacto de la grabación. Arthur Vance subió al estrado y desmontó sistemáticamente la narrativa del marido atento. Detalló las agresivas preguntas de Carter sobre los estatutos corporativos. La abogada de Carter intentó darle la vuelta. ¿No es normal que un nuevo marido quiera aliviar las cargas administrativas de su esposa? Los hombres que quieren ayudar preguntan por la carga de trabajo, respondió Arthur con sequedad. Los hombres que quieren robar preguntan por acciones con derecho a voto. Un silencio cayó sobre la sala. Tras un receso, Nancy fue llamada a declarar. Sarah temía esto más que las mentiras de Carter. Su madre tenía el hábito de toda una vida de refugiarse en la autocompasión o proteger a Chloe a toda costa. Pero Nancy se puso en el estrado, agarró los bordes y habló con claridad. Una semana antes de la boda, Carter Preston vino a mi casa. Me dijo que Sarah era demasiado paranoica para confiarle el patrimonio y que mi trabajo como madre era convencerla de entregarle un poder notarial. Pensé que intentaba construir un matrimonio moderno. Ahora entiendo que estaba siendo preparada como cómplice de una extorsión. La abogada de Carter pasó al ataque. Señora Sterling, no está simplemente declarando contra su yerno para recuperar el favor de su hija rica después de un conflicto familiar. Nancy palideció, pero su voz no vaciló. Me pasé la vida poniendo excusas por mi hija menor. Hoy no voy a poner excusas. He terminado de mentir. Sarah bajó la mirada hacia sus manos. Aquello no borraba décadas de favoritismo, pero por primera vez, su madre se había negado a esconderse detrás del trauma de Chloe. Cuando terminó la audiencia, Carter montó una escena en las escaleras del tribunal. Sacó el teléfono y empezó a grabarse mientras caminaba hacia Sarah. He venido aquí a luchar por mi esposa y una camarilla de abogados corporativos me está arrebatando a mi familia. Sarah se detuvo, mirando directamente al objetivo de la cámara. Conspiraste con mi hermana para defraudarme y quitarme el patrimonio de mi padre. El tribunal tiene los recibos. Publica eso. Él bajó el teléfono al instante. ¿Crees que has ganado? Creo que estás aterrado del proceso de descubrimiento de pruebas. Esa noche, sonó el teléfono de Sarah. Era Chloe. ¿Estás contenta?, escupió Chloe. Mamá declaró contra mí. Mamá declaró los hechos. Siempre supiste cómo robarme a la gente. No le he robado a nadie. Carter actúa como si yo ya no existiera. La voz de Chloe temblaba con una furia cruda y desquiciada. Publica en internet que quiere salvar su matrimonio contigo. Está intentando salvar su cuenta bancaria, dijo Sarah. No, vendería a cualquiera para salvar su propio pellejo. Te vendería a ti, y tengo pruebas. Sarah se sentó en el borde de la cama. ¿Qué pruebas? Sus mensajes, sus notas de voz, el plan de juego,
las estrategias del poder notarial, la tasación del condominio, el cronograma para alargar la anulación hasta que te quedes sin energía y aceptes un pago de divorcio. Chloe soltó una risa amarga y quebrada. Dile a Jessica Hayes que revise su bandeja de entrada. Estás haciendo esto para vengarte de él, no para ayudarme. ¿Qué importa si lo destruye? Importa ante un tribunal. Necesito los archivos originales. Chloe. Chloe guardó silencio. Los llevaré mañana. No creas que esto nos convierte otra vez en hermanas. No lo creo. La línea se cortó. Sara llamó de inmediato a Jessica, quien le advirtió que no se reuniera con Chloe a solas y le ordenó hacer la entrega en el despacho. Pero a la mañana siguiente, Chloe nunca apareció. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Al mediodía, Nancy llamó en pánico. Chloe ha desaparecido. No volvió a casa anoche. Carter me llamó desde 3 números distintos exigiendo saber dónde estaba. Lo oí gritándole por teléfono ayer que iba a ir al tribunal. Sara se levantó. ¿Has preguntado a sus amigas? Nadie la ha visto. Sara, tengo miedo. Jessica tomó el teléfono de Sara. Extrajo una cronología, posibles ubicaciones y le indicó a Nancy que presentara inmediatamente una denuncia por desaparición ante la policía de Boston. Técnicamente, Chloe era una adulta que podía desaparecer por voluntad propia. Pero, dado el litigio en curso y la amenaza contra una testigo clave, aquello elevaba el nivel de gravedad. Una hora después, la abogada de Carter presentó una moción de emergencia para retrasar la siguiente audiencia por una urgencia médica. Adjuntaba una nota vaga de una clínica privada de conserjería. Al mismo tiempo, presentaron una extraña declaración jurada afirmando que Chloe había estado extorsionando a Carter por dinero y amenazando con cometer perjurio. Jessica la leyó en voz alta. Está quemando la tierra. Si ella aparece, la presenta como una chantajista. Si sigue desaparecida, él se presenta como la víctima inocente. Sara miró la firma al final de la declaración jurada. La misma mano que había escrito para mi hermosa novia en una tarjeta ahora intentaba borrar sistemáticamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. No va a detenerse, dijo Sara. Por eso vamos a aplastarlo. Esa noche, Sara desató por fin el paquete de cartas de su padre. La letra de Richard era firme e inclinada. Abrió el primer sobre, con el papel amarillento en los bordes. Maddie, había escrito, usando su apodo de infancia. Si un hombre alguna vez exige tu confianza ciega como prueba de su amor, no le entregues las llaves de tu vida. El amor nunca teme los límites. La codicia siempre tiene prisa. Sostuvo la carta sobre su regazo mientras las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado de la ventana de Emily. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres ver a Chloe viva y fuera de un psiquiátrico, retira la demanda. No puedes destruir la vida de un hombre sin consecuencias. Sara leyó el mensaje una vez, hizo una captura de pantalla y se lo envió a Jessica. La respuesta de la abogada fue instantánea. No salgas del apartamento. Voy hacia allí. Esto acaba de pasar de un asunto civil a un delito grave. Jessica llegó 40 minutos después. Por primera vez, Sara vio a la imperturbable abogada realmente enfadada. Nancy ya estaba sentada en la isla de la cocina de Emily, apretando el teléfono contra su pecho. Había corrido hasta allí porque no soportaba estar sola en su casa vacía. Enséñame el mensaje exacto, exigió Jessica. Sara le entregó el teléfono. Si quieres ver a Chloe viva y fuera de un psiquiátrico, retira la demanda. No puedes destruir la vida de un hombre sin consecuencias. Nancy jadeó, cubriéndose la boca. Es Carter. No vamos a adivinar. Vamos a establecer un rastro documental, dijo Jessica con dureza. Fotografió la pantalla, registró la marca de tiempo e hizo que Emily lo respaldara. Luego llamó a un contacto de la comisaría, explicando que una testigo clave en un caso civil de fraude de alto riesgo estaba desaparecida y que la demandante estaba recibiendo mensajes de extorsión. Esto es culpa mía, lloró Nancy. Yo lo dejé entrar en esta familia.
El único culpable es el hombre que envía las amenazas, espetó Jessica. Guarde la culpa para terapia. Tenemos trabajo que hacer. Para medianoche, la policía rastreó la última señal conocida de la torre celular de Chloe hasta un motel barato junto a la Interestatal 95. Nancy y Emily fueron con los detectives. Sarah se quedó atrás con Jessica. Una hora después, Emily inició una videollamada. La encontramos, dijo Emily, girando la cámara. Chloe estaba sentada en una cama de motel, envuelta en una manta barata. Un hematoma oscuro y feo, con forma de dedos, rodeaba su muñeca izquierda. Nancy estaba sobre ella, aterrorizada. ¿Qué pasó?, preguntó Sarah a través de la pantalla. Chloe se negó a mirar a la cámara. Carter estaba esperando junto a mi coche ayer. Me dijo que era mentalmente inestable y que, si llevaba los mensajes a tu abogada, su padre tenía un amigo médico que haría que me internaran involuntariamente por una crisis. Su padre apareció en un todoterreno. Intentaron obligarme a subir para que me durmiera hasta que terminara el juicio. Logré correr hasta una gasolinera y me escondí en el baño. Se me cayó el teléfono. Se hizo añicos. ¿Quién me envió el mensaje?, preguntó Sarah. No lo sé. Probablemente su padre. Pero Carter me dijo esas mismas palabras. Jessica se inclinó hacia la pantalla. Chloe, ¿aún tienes los archivos? Sí. Chloe subió su bolso de diseñador a su regazo. La memoria USB estaba cosida en el forro. No soy tan estúpida como él creía. A la mañana siguiente, se reunieron en la sala de juntas de Jessica. Chloe llevaba unas gafas de sol grandes y un pañuelo de seda, a pesar de la calefacción interior. No ofreció disculpas ni se dejó llevar por reconciliaciones entre lágrimas. Simplemente arrojó la memoria plateada sobre la mesa de caoba. 3 años de mensajes. Guardé los importantes en una carpeta oculta. ¿Por qué?, preguntó Jessica. Chloe mostró una sonrisa oscura y retorcida. ¿Por qué no confías ciegamente en un hombre que está planeando activamente una boda con otra persona? La memoria USB era una mina de oro. Los mensajes de Carter a Chloe exponían toda la conspiración. Después de firmar la licencia, se ablandará. Su madre ayudará. Otro mensaje decía: el matrimonio no es el objetivo. El poder notarial sí. Sin los puestos en la junta, todo esto no sirve de nada. Y luego estaban las notas de voz. En una, Carter sonaba agotado, con el zumbido de la carretera de fondo. Si presenta la anulación, lo alargamos. Pedimos terapia. Exigimos evaluaciones psicológicas. Usamos la palabra familia hasta que el juez se canse de oírla. El proceso dura meses. Podemos romper a cualquiera en meses. Chloe permaneció inmóvil mientras su propia complicidad se reproducía en el audio. Nancy miraba la mesa. ¿Sabías hasta dónde llegaba esto?, preguntó Nancy a su hija menor. Sabía parte. Lo corporativo lo diseñó él. Y aún así seguiste adelante. Chloe se puso de pie agresivamente. No empieces conmigo. Te pasaste toda mi vida diciéndome lo fácil que lo tenía Sarah. Solo aprendí demasiado bien la lección. No, dijo Nancy con firmeza. Te tuve lástima, y ese fue mi error. Pero la maldad, eso lo elegiste tú sola. La sala quedó en silencio. Chloe pareció prepararse para que su madre retrocediera, para que le ofreciera su manta habitual de protección, pero Nancy no se movió. Jessica registró la memoria USB como prueba, presentándola bajo un acuerdo de divulgación voluntaria. La abogada presentó de inmediato una petición enmendada y notificó a la jueza la manipulación de testigos. En la audiencia final, la abogada de Carter intentó una última maniobra desesperada, presentando una nota médica que afirmaba que Carter sufría un ataque de pánico severo. La jueza, consciente del informe policial relacionado con Chloe, denegó el aplazamiento. 20 minutos después, Carter cruzó las puertas dobles. Se veía pálido, acorralado y despojado de su habitual barniz arrogante. Chloe fue llamada al estrado primero. Caminó hacia el banquillo de los testigos como si pisara cristales rotos descalza.
Sara no sintió calidez hacia ella, pero el odio ardiente se había consumido. Mantuve una relación sexual con Carter Preston durante 3 años, declaró Chloe bajo juramento. Continuó hasta la mañana de la boda. Él nunca tuvo intención de terminarla después de casarse con Sara. Carter saltó de su asiento. Está mintiendo. Se está vengando. La jueza golpeó el mazo. Siéntese, señor Preston. Chloe continuó. Teníamos una estrategia. Él declaró explícitamente que Sara era crédula y que nuestra madre podía ser manipulada para presionarla. El objetivo era el poder notarial, apalancar su casa adosada y un lucrativo acuerdo de divorcio. Cuando se filtró el audio, su estrategia cambió a hacerse pasar por el marido con el corazón roto solo para retrasar legalmente la anulación. La abogada de Carter intentó pintar a Chloe como una amante despechada e inestable. ¿No es cierto que usted es solo una ex vengativa intentando arruinarle la vida? Soy vengativa. Estoy enfadada. Pero no falsifiqué sus notas de voz con inteligencia artificial, y no escribí sus mensajes de texto. Jessica reprodujo los nuevos archivos de audio en audiencia pública. La propia voz de Carter resonó en las paredes revestidas de madera, hablando de cómo explotar la educación correcta de Sara y de utilizar a su padre para conseguir una tasación inmobiliaria por la puerta trasera. Robert Preston se puso morado. Linda miraba al suelo. Cuando Nancy subió al estrado, no esquivó nada. Relató la conversación manipuladora, la campaña de presión y su propio fracaso profundo al no ver la verdad. Cuando la abogada de Carter le preguntó por qué se había vuelto de repente contra su hija favorita, Nancy miró a la jueza. Porque por fin dejé de confundir el amor con encubrir un delito. Sara cerró los ojos. No arreglaba el pasado, pero por primera vez su madre había elegido la realidad. Carter fue el último en declarar. Lo negó todo. Afirmó que los mensajes estaban sacados de contexto, que Chloe era una mentirosa patológica, que Nancy había sido lavada de cerebro por la riqueza de Sara y que su novia simplemente lo estaba castigando por un momento de debilidad masculina. Yo no quería su dinero, suplicó. Quería ser su marido. Sigo oponiéndome a disolver este matrimonio. Jessica se puso de pie. Si no quería su dinero, ¿por qué le escribió a Chloe que, sin puestos en la junta, el matrimonio era inútil? Era una broma. Nadie en la sala se rió. Después de horas de testimonio agotador, la jueza se retiró a deliberar. Sara se sentó en el pasillo junto a Emily. Martha Davis paseaba por el corredor, murmurando que gente como los Preston pertenecía a una prisión federal. Chloe estaba sola junto a la ventana del fondo. Nancy se acercó a ella lentamente. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? Me las arreglaré. Si quieres empezar de nuevo, te ayudaré. Si vuelves a mentirme, mi puerta quedará cerrada para siempre. Chloe miró a su madre con profundo resentimiento. Elegiste a Sara. Elegí la verdad. Tarde, pero la elegí. El alguacil los llamó de vuelta a la sala. La resolución de la jueza fue pronunciada en una terminología legal seca y clínica, pero para Sara fue una sinfonía. El tribunal encuentra pruebas claras y convincentes de que el demandado, Carter Preston, celebró el contrato matrimonial mediante una inducción fraudulenta grave. El demandado ocultó activamente una relación de larga duración con la hermana de la peticionaria, conspiró para apropiarse indebidamente de los activos financieros de la peticionaria y no tenía intención de buena fe de establecer una unión matrimonial. Sus posteriores solicitudes de reconciliación se consideran frívolas, vejatorias y un abuso del proceso legal. Sara contuvo la respiración. Por tanto, se concede la petición de anulación. El matrimonio se declara nulo ab initio, como si nunca hubiera existido. Todos los derechos y privilegios legales previamente otorgados al demandado quedan terminados de inmediato. Sara exhaló por primera vez en 2 meses. Sus pulmones se llenaron por completo. El rostro de Carter quedó vacío, y luego se transformó al instante en pura rabia. Esto no ha terminado. Presentaré una apelación. Jessica cerró tranquilamente su maletín. Está en su derecho. No ganaste nada, escupió Carter a Sara.
Recuperé mi nombre. Chloe fue la primera en salir de la sala. Carter la alcanzó en lo alto de las escaleras de mármol. ¿Contenta ahora? Me arrastraste contigo. Tú fuiste quien me dijo que guardara los recibos. Contraatacó Chloe. Ahora no tienes nada y eres un paria. Yo era la única que te soportaba. Él levantó la mano con agresividad, pero un agente judicial dio un paso adelante de inmediato, apoyando una mano en su cinturón. Carter bajó el brazo y salió furioso por las puertas de cristal. Sus padres lo siguieron, su madre llorando por su reputación arruinada. Su padre completamente callado, sabiendo que los intentos de extorsión de su hijo ya eran parte del registro público. Sarah no salió a celebrarlo. Fue directamente a la planta ejecutiva de Sterling Enterprises. Arthur Vance había reunido al equipo directivo principal en la sala de juntas. Sin entrar en los detalles de tabloide, Sarah les informó que la batalla legal había terminado definitivamente. Las amenazas habían sido neutralizadas y la empresa estaba segura. Y una cosa más, dijo Sarah, de pie en la cabecera de la mesa. Ya no voy a esconderme detrás de la idea de que esto es solo el legado de mi padre. Ahora es mi responsabilidad. Voy a tomar las riendas. Los ejecutivos permanecieron en silencio un momento. Entonces Arthur Vance empezó a aplaudir. Pronto, toda la sala se unió al aplauso reservado para alguien que recibió un golpe devastador y se negó a quedarse en el suelo. Una semana después, el abogado de Carter presentó una apelación, pero era una repetición desesperada de los viejos argumentos. Se aferraba al sistema judicial porque ya no le quedaba otra ventaja. El juez de apelación la desestimó en cuestión de días. Poco después, Chloe empacó su coche y se mudó a otro estado para vivir con una tía lejana. Antes de irse, envió a Sarah un último mensaje. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que me mantendré fuera de tu vida para siempre. Sarah no respondió. A veces, el silencio es mucho más honesto que una frase perfectamente elaborada. Nancy la visitaba rara vez al principio. Llamaba con días de antelación, con cautela, preguntando si era un buen momento. Sarah pasaba las tardes leyendo el resto de las cartas de su padre. La verdadera fuerza de una persona no reside en su cuenta bancaria, había escrito Richard, sino en su capacidad interna para defender sus límites frente a la codicia de los demás. Una tarde, Nancy llegó con una pequeña caja de zapatos y una nota adhesiva. Esto es absolutamente lo último. No hay nada más. Sarah tomó la caja de fotografías antiguas. ¿Por qué las escondiste de verdad? Su madre se sentó pesadamente en un taburete de la barra. Tenía celos de él. Celos de que pudiera darte una vida que yo no podía. En lugar de alegrarme por ti, te castigué haciéndolo ausente. Y luego asfixié a Chloe con lástima, como si tu dolor fuera de algún modo el precio de su felicidad. Sé que eso no arregla nada. Lo sé. No estoy pidiendo perdón instantáneo. Sarah miró a su madre. La mujer sentada frente a ella ya no era la matriarca que exigía sumisión para mantener la paz, sino una persona defectuosa que por fin había enfrentado su propia complicidad. Pasa, dijo Sarah en voz baja, pero nada de excusas por Chloe. Nancy empezó a llorar en silencio. Gracias. 3 meses después, en la planta baja de una casa histórica de piedra rojiza bellamente renovada en el South End, Sterling Enterprises inauguró su nueva tostadora de café insignia. Emily llegó antes que nadie, dirigiendo en voz alta a los repartidores sobre dónde colocar los arreglos florales. Martha Davis discutía agresivamente con el pastelero sobre la circunferencia exacta de las tartaletas de limón. Arthur Vance estaba en una esquina, charlando con un proveedor local de granos. Nancy llegó la última. Se quedó junto a las puertas de cristal de la entrada, dudando antes de entrar por completo en la sala bulliciosa. Sarah caminó hacia ella. ¿Quieres café? Su madre asintió, con una sonrisa frágil formándose en su rostro. Me encantaría. No se abrazaron. Todavía era demasiado pronto para eso. Pero Nancy tomó asiento junto al gran ventanal y Sarah colocó una taza de cerámica y una porción de bizcocho de limón frente a ella. El gesto no tenía rastro de la antigua hija culpable.
Era solo un comienzo cauteloso. Aquella noche, después de que terminó la fiesta de inauguración y los invitados se marcharon, Sara salió a la acera. Las calles de Boston estaban llenas de ruido. Los letreros de neón se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia. El aire olía a espresso tostado y libertad. Sintió un agotamiento profundo y anclado, el tipo que nace del trabajo honesto, sin contaminar por el miedo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido, pero la cadencia del mensaje lo delató al instante. ¿De verdad crees que una orden judicial cambia lo que tuvimos? Podríamos empezar de nuevo. Me he dado cuenta de muchas cosas. Sara leyó el mensaje sin un solo temblor en el pulso. Hizo una captura de pantalla para Jessica, bloqueó el número y borró permanentemente la conversación. Emily salió de la cafetería, cerrando la puerta tras ella. Era él otra vez. Ya no. Emily sonrió. Vamos, Marta exige que llevemos la tarta sobrante a mi casa. Sara rió, un sonido brillante y ligero, completamente libre de dolor. Miró hacia las ventanas iluminadas de la tostadora. Dentro estaba el legado que su padre había construido, protegido no por un sello legal, sino por su propia voluntad de hierro. Se había alejado de los traidores y se había recuperado a sí misma. Y aquellos que habían venido a robarle el futuro quedaron fuera, frente a una puerta cerrada que ella nunca, jamás, volvería a abrir.